¿Es Dios uno o trino? ¿No existen las tres divinas personas? ¿La Santísima Trinidad no existe? ¿O será que son tres dioses? ¿Dios está solo o está acompañado? Esas son las preguntas de este tema, por lo menos, que nos hacemos hoy. Porque hay hermanos que de diferentes denominaciones, por lo menos los unicitarios de los pentecostales, creen que Dios está solo, que no está acompañado, que la Santísima Trinidad no existe, que son manifestaciones de Dios, que Jesús es una manifestación de Dios y que el Espíritu Santo es una manifestación del mismo Dios, y que eso no existe, que son dioses, que los católicos tienen dioses, tres dioses. No, vamos a mostrar hoy con la Biblia que no es así, que ellos están equivocados, tienen un error y no entienden nuestra doctrina, no la conocen, pues, no la conocen bien. Y este misterio tan grande de la Santísima Trinidad no lo entienden, ni lo van a entender nunca, porque no pueden entrar en ese espacio de Dios, en el seno de Dios, para entender este misterio tan grande. Porque es un misterio, ya lo vamos a probar con la Biblia, de que existe la Santísima Trinidad, de que es un misterio y de que existe la Santísima Trinidad, las tres personas. Existe un solo Dios y tres personas, y los tres son uno. Eso es un misterio que ellos no pueden entender, pero que nosotros sí lo entendemos. Entonces, hermano, suscríbase al canal, Defiende tu Fe _Pedro Esá, dele me gusta, comparta tu video, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y también estamos en Facebook, en Apologética Defensa de la Fe. Comencemos entonces con una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nos derrames tu Espíritu Santo, nos ilumines y nos guíes en este momento. Que tu gracia nos acompañe para que podamos compartir tu palabra con nuestros hermanos que nos ven, y que tu palabra sea lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro sendero. Bendice a aquellos que nos ven y nos escuchan. Bendice a sus familias, y que tu palabra toque sus corazones. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces comencemos. Los hermanos separados, los pentecostales unicitarios, sobre todo ellos, y algunos católicos que no entienden la Santísima Trinidad, y quizás algún hermano separado que no lo entienda de otra denominación evangélica, o los testigos de Jehová, que no creen en la Santísima Trinidad, que no creen que Jesús es Dios, que no creen esto. Bueno, con la Biblia vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre este misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué nos dicen primero estos hermanos? Nos buscan a Deuteronomio 32:39. Nosotros vamos a buscar en la Biblia. Deuteronomio 32:39 es una cita que utilizan para decirnos que Dios está solo, que no hay nadie con él, que no pueden existir tres dioses, porque creen que nosotros tenemos a tres dioses. Las tres divinas personas son tres dioses, aparte de Dios. No, o son tres dioses, incluyendo a Dios Padre, ¿no? Entonces, por lo menos Deuteronomio 32:39, que es una de las citas que sacan, dice lo siguiente: vean ahora que yo solo yo soy, y que no hay más Dios que yo. ¿Se dan cuenta? Dice la palabra de Dios que no hay otro Dios sino Dios, Él solo. Está solo, no hay más nadie. Entonces, porque ustedes los católicos creen en que son tres dioses. No puede ser tres dioses. Ellos no entienden que son personas. Lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a demostrar más adelante con la Biblia. Entonces, vemos aquí que esta es una de las citas que ellos sacan. Vamos a buscar otra. Marcos 12:29. El Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 29. En el 12:29 de Marcos, porque el Señor va a hablarnos y dice lo siguiente: Jesús le contestó, el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor.
¿Ves? Entonces el Señor nuestro Dios es único, es uno pues. No pueden ser tres, tiene que ser uno. Él no está acompañado, está solo. Entonces ahí está unicitario. Los hermanos pentecostales unidos, unicitarios. Hay trinitarios también. Entonces aquí estamos viendo que es un solo Dios, según dicen ellos, nos sacan a nosotros, para demostrarnos que Dios está solo y que no tiene a nadie allí. Pero son tres personas, como ya lo dijimos. Vamos a ver con la Biblia, ahí demostrando que estas dos citas no quiere decir que eso es mentira. Esto es verdad. Pero esto es verdad y lo que vamos a leer también es verdad. No solamente estos, no solamente estas dos citas. Las citas que vienen, muchas, van a defender la doctrina de la Santísima Trinidad, de Dios uno y trino. Fijémonos. En Génesis 18.1, se encuentra Abraham. Génesis 18.1. Abraham se encuentra sentado en la tienda, en pleno sol, y ve que se acercan tres personajes. Y fíjense la actitud de Abraham y lo que dice la palabra de Dios, a quien yo le creo. Yo le creo la palabra de Dios. Dice, voy a decir si son tres o son uno. O hay uno y a la vez hay tres. ¿Cómo es eso? Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de Mamre. ¿De quién se presentó? Dios. Yahvé, Dios se presentó ante Abraham mientras estaba sentado a la entrada de su tienda, a la hora más calurosa del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio a tres hombres que estaban parados a poca distancia. Entonces, Abraham se le presenta a Dios, se le manifiesta a Dios, y él ve a tres hombres. Tres, importante esa clave, tres hombres que se acercan. Ajá. En cuanto los vio, corrió hacia ellos y se postró en tierra. Se postró en tierra ante los tres hombres, diciendo: Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. Entonces, a tres personas que están allí, Abraham se le postra en tierra. ¿A cuál de los tres se le postró? ¿A cuál de los tres le dijo Señor? La Biblia no dice a quién. Entonces, esto es una figura de la Santísima Trinidad. Tres personas, un solo Dios. La tradición, la santa tradición, desde un principio, en la iglesia primitiva, desde un principio los primeros cristianos creían esto, enseñaban esto y defendían esta cita como la Santísima Trinidad, como figura de la Santísima Trinidad. Estos personajes que llegaron aquí con Abraham. ¿Ves cómo interesante la palabra de Dios? La palabra de Dios no se interpreta solamente con la Biblia, es un error. Son tres pilares. Por eso la iglesia de Cristo la fundó Cristo y dejó como depósito la verdad en la iglesia. Y con la iglesia dejó la tradición, también la santa tradición y el magisterio de la iglesia. Entonces son los tres: la Sagrada Escritura, la santa tradición y el magisterio de la iglesia. Por ahí me guío yo, porque es lo que enseña la iglesia, es lo que Cristo dejó en la iglesia. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es aquella donde yo interpreto la Biblia como yo quiero, o como me dice el Espíritu Santo. Y cuidado si es otro espíritu que lo está inspirando usted y no es el Espíritu Santo. Entonces aquí dejamos esta cita para que veamos que ya nos va asomando algo la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a buscar en un principio, Génesis 1.26, si Dios estaba solo en un principio. Génesis 1.26, si Dios estaba solo o estaba acompañado. La Biblia nos lo aclara todo. Dijo Dios: hagamos al hombre a imagen nuestra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, no dice hago. O sea, habla en plural y no habla en singular.
O sea, Dios no estaba solo, estaba acompañado en un principio. La palabra de Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿qué podemos sacar allí entonces? ¿Que Dios estaba solo? No, estaba acompañado. Y vamos a ver cómo en la cita que viene, Dios no estaba solo, estaba acompañado. Y que Dios tiene al verbo, y el verbo es uno. Aunque estaba con Dios, es uno. Me va a ratificar lo que voy a decir. Las citas bíblicas que voy a decirles ahorita, lo van a ratificar este momento del principio de Génesis, en el principio. O las dos citas de Génesis, la de Abraham y esta cita de el origen de la creación, cuando Dios dice que hagamos. Vamos a Juan 1.1, el Evangelio de Juan 1.1. Para los que no entienden, no creen que Dios es uno, pero a la vez es tres, son tres personas distintas, es un misterio, hermano, que usted no lo va a poder entender. Ahí es donde entra la fe. Yo debo creer en lo que dice la palabra de Dios, es suficiente, no puedo meterme adentro del seno de Dios, de lo interno de Dios, a escudriñar y buscar, porque nunca voy a encontrar, porque si no, no es un misterio. Es un misterio, al ser un misterio no voy a poder entenderlo nunca. De allá de ser un misterio entonces, pues es un misterio. Fíjense Juan 1.1, ¿qué dice? En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo, la palabra. Y el verbo estaba ante Dios, o sea, estaba Jesús y estaba Dios. En un principio estaban los dos, existían los dos. Y el verbo era Dios, o sea, estaban los dos, pero al mismo tiempo eran uno. Estaban los dos en el principio, el verbo, estaba Dios, pero al mismo tiempo son uno solo. Yo le creo lo que dice la palabra. Él estaba ante Dios en el principio. Estaba Dios, estaba el Hijo, que es el verbo, Jesucristo. Pero los dos son uno, porque me dice, el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesús es Dios también. Son uno, se hacen uno, ellos se hacen uno. La palabra de Dios nos está mostrando este misterio de que hay dos personas, un solo Dios. Sigamos más adelante con Génesis 8:13. Hay una discusión con los maestros de la ley, los fariseos, ¿verdad? Jesús, Juan 8:13, y Jesús va a decir lo siguiente. Los fariseos replicaron, estás hablando en tu propio favor, tu testimonio no vale nada. O sea, Jesucristo estaba dando testimonio de sí mismo, ¿verdad? A ellos, y estos fariseos le dicen que su testimonio no vale nada, porque resulta que la ley judía, para que el testimonio de alguien tuviera valor, tenía que ser de dos personas, ¿verdad? Pero él está dando testimonio él solo. Por eso que le dicen, tu testimonio no vale, pues tú das testimonio de ti mismo. Entonces Jesús le dice lo siguiente. Jesús le contestó, aunque yo hable en mi favor, mi declaración vale, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Ustedes son los que no saben de dónde he venido ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Y si yo tuviera que juzgar, mi juicio sería válido, porque yo no estoy solo. Escuchen, yo no estoy solo. Dice Jesús que no está solo. ¿Cómo es eso que no está solo, pues? No es que ahí está Dios solamente. Jesús acaba de decir que no está solo. Yo les creo la palabra de Dios. ¿A qué se refiere Jesús con esto? El Padre que me envió está conmigo. Ah, el Padre que lo envió está conmigo. Está con él, perdón. O sea, está él hoy en ese tiempo, en ese contexto, está él en la tierra y el Padre está en el cielo. El Padre lo envió. O sea, ya él vino. En ese momento estaba él y el Padre estaba en el cielo. En dos personas. Él es una persona y el Padre es otra persona. El Padre es Dios, tiene nombre. Son dos personas. Y fíjense que vean que sí es así. En la ley de ustedes está escrito que con dos personas el testimonio es válido. En la ley judía
está escrito que el testimonio de persona era válido. Por eso Jesús dice que el testimonio de él es válido porque él da testimonio de él y el Padre da testimonio de él también. Son dos personas. Yo doy testimonio de mí, dice Jesús. Él da testimonio de sí mismo. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. ¿Qué les parece, hermano? Entonces, si en la ley judía el testimonio de dos era válido, Jesucristo está ahí de dos personas, Jesucristo está diciendo que él, que es una persona, y el Padre es otra persona, dan testimonio. Entonces, sí es válido el testimonio. Entonces, son dos personas, un solo Dios. Confirmémoslo con Juan 14:8. Juan 14:8 nos presenta a Felipe, que le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Felipe no conoce, no entiende y no ve al Padre en ninguna parte, pero le dice a Jesús, muéstranos al Padre y eso basta. Vamos a ver Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Es suficiente, muéstranos al Padre. Jesús le respondió, hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Oye, qué respuesta. O sea, Jesús está diciendo que Él es el Padre también y que tiene tiempo con ustedes y todavía no lo conoces. No me conoces, Felipe. El que me ha visto, el que me ve a mí, ve al Padre. El que ve a Jesús, ve al Padre. Son dos, un solo Dios. Dos personas, un solo Dios. Está clarita la palabra de Dios. Está clarita la Biblia. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? Hermano testigo de Jehová, ¿cómo es que usted dice que el Padre y el Hijo no son un solo Dios? O hermano pentecostal unicitario, ¿cómo es que dicen ustedes que no es un solo Dios? El Padre y el Hijo, que son tres dioses. Entonces nosotros estamos tomándolos como si son tres dioses. No. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Ustedes no creen eso. Ustedes no creen que Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesucristo. Son uno solo, son dos. Matemáticamente no cuadra. No cuadra porque es un misterio. Ahí entra la fe. Usted tiene que creerlo por fe. No es que ustedes creen por fe. Y entonces, ¿por qué no creen ahora? Si la palabra de Dios dice que es así, yo por fe debo creer en lo que dice la palabra de Dios. Si usted no había leído esto, se está enterando. Y el hermano católico que no lo entendía, o no sabe, o no sabía, lo está aclarando la duda en este momento. Fíjense como dice Juan 14:15 también. Juan 14:15, fíjense. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo, una persona, yo, dice Jesús, y yo es una persona. Y yo rogaré al Padre, dos personas. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro protector, otra persona que va a venir. Yo rogaré al Padre. O sea, ese yo es una persona que es Jesús. Rogaré al Padre es otra persona que es Dios, Padre, que le dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. ¿Y cómo se llama este protector? El Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo. Es otra persona. Ya no son dos, sino tres. Apareció el Espíritu Santo. Entonces aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas que dan testimonio de Cristo, que dan testimonio. La Santísima Trinidad. Qué bárbaro, cómo nos da claridad las Escrituras, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. Fíjense en Juan 15:26 también, nos dice lo siguiente, Juan 15:26, siguiendo con la defensa de la Santísima Trinidad, la Trinidad, y tumbando el error de Dios unicitario, que no es trino, sino que es uno según. Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, una persona que está hablando Cristo, otra persona, por ser Él el Espíritu de verdad,
que procede del Padre dará testimonio de mí. ¿Se da cuenta? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí están los tres. Y los tres son un solo Dios. Esa es la doctrina de la iglesia, la doctrina de Cristo, la que Cristo dejó en su iglesia, no en la iglesia de cualquiera. En la iglesia cristiana católica, la iglesia universal, porque está en todas partes, es esa la doctrina verdadera, la de Cristo. Que a otros no les gusta, la han cambiado, es otra cosa. Pero no es así como ustedes lo están enseñando y están en un error, hermano. Veamos Juan 17:20 también. Juan 17:20 que nos dice. Jesús está hablando con los apóstoles, tiene una conversación con los apóstoles y con el Padre. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. ¿Ves que son uno? El Padre y el Hijo son uno. No, matemáticamente no cuadra, pero mi fe me dice que es así. Es un misterio, porque es un misterio, yo lo acepto. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. ¿Ves? En nosotros. Dios, Jesucristo, está hablando que Él no está solo. En nosotros está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, como se lo he mostrado con la Biblia en las citas anteriores. Estamos desmontando este error, esta mentira, esta falsedad de que Dios no es trino. Sí es trino y es uno también, al mismo tiempo, porque es un misterio. Y lo vamos a demostrar con una cita de Pablo en lo último, ya van a ver. Entonces vamos ahora a Mateo 3:16. Mateo 3:16, Jesús se va a bautizar. Si eso es mentira, aquí aparecen tres personas. Mateo 3:16. Se va a bautizar en el río Jordán con Juan. Dice así, después que están allí o va saliendo del agua. Una vez bautizado Jesús salió del agua. En ese momento se le abrieron los cielos, se abrió el cielo y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma. O sea, el Espíritu Santo baja, ya es una persona. El Espíritu Santo va uno. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en el cual me complazco. Ese que habló fue el Padre, Dios, otra persona. Y el Hijo, que es el Hijo amado, en el cual se complace, es el que están bautizando, o se acaba de bautizar por Juan, que es Jesucristo. Demostrado bíblicamente de que Dios es trino y es uno. Tres personas, un solo Dios. Vamos con Mateo 28, cuando Jesús se va. Antes de irse, ¿verdad? Que ya tiene que irse, pues, le da una misión, Mateo 28:19, a los apóstoles, a sus discípulos. Vamos a ver si esa misión es que vayan en mi nombre solamente. No, así no es. No es en el nombre de Jesús, que van ahí nada más. No, en el nombre de mi papá o en el nombre del Padre. No, no es así. Vamos a ver cómo los manda. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vamos a ver cómo tienen que ser discípulos a todos los pueblos. A todos los pueblos, o sea, universal. Católico, sinónimo. El católico es un adjetivo, una característica de lo que es la iglesia, que es universal. Ahí clarito está. Entonces, bautícenlos en el nombre del Padre, 1, y del Hijo, 2, y del Espíritu Santo, 3. Jesucristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como ven, hermanos, son tres, un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. Qué misterio tan grande. Es muy grande que usted no lo puede entender. San Agustín se puso en eso y no logró nada. Todos los que se han puesto en eso no logran nada. Y le dan vuelta a la cabeza y vuelta a la cabeza. ¿Cómo usted va a descubrir el seno de Dios? En el seno de Dios solamente usted y va a saber o a investigar, interpretar lo que Dios es. No, usted no puede. Esta cabecita que tenemos nosotros no nos da para eso, hermano. Porque es un misterio muy grande. Y fíjense como Pablo nos dice. ¿Cómo nos lo dice? Pablo dice que es un misterio muy grande. Y nos hace una comparación con el matrimonio. En Efesios 5:30. Efesios 5:30.
Pablo en Efesios 5:30 nos va a decir cómo compara él ahí en el matrimonio, ¿no? Es un misterio esto del matrimonio, algo grande. 5:30, Efesios 5:30. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La Escritura dice, oído con lo que dice, por eso dejará el hombre a su madre y el hombre a su padre y a su madre, para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. O sea, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, y ya no son uno, ya no son dos, perdón, ahora son un solo ser. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser que si el esposo está trabajando en una empresa y la esposa trabajando en otra empresa, están en sitios distintos pero a la vez son uno? ¿Le vas a dar vuelta a eso? No. Si la palabra de Dios dice que son uno, yo le creo la palabra de Dios. ¿Por qué es palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios que se ha revelado en esta Santa Iglesia. Ese misterio es muy grande. Matemáticamente no puedes entenderlo. Y no es lógico. Pero como es un misterio, yo lo entiendo por fe. Con mi fe. Es suficiente con que me lo diga la palabra de Dios. Y yo lo creo así. No le voy a dar otra interpretación que no es. Porque no es otra. Es esta la interpretación. La que la palabra misma nos está diciendo. Fíjense como dice Pablo que es un misterio muy grande. Nadie, aquí dice, la esposa 5:30, por aquí. Es un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Pablo dice que esto del matrimonio, que los dos son uno ahora, es un misterio muy grande. Y sin un matrimonio, dos son uno, es un misterio muy grande. ¿Qué será entonces? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es muchísimo más grande. Y usted no lo va a entender, ni yo lo voy a entender, y no lo vamos a entender. Solamente yo creo por fe, porque la palabra de Dios me lo enseña, me lo dice, que Dios es uno y es trino. Así yo defiendo la Santísima Trinidad. Dios no está solo, está acompañado. Hay citas bíblicas desde un principio, con las que nos dicen que Dios es uno, según ellos, sí es uno, ¿verdad? Pero también es trino. No puede ser que vale nada más las dos primeras citas de Deuteronomio 32:39 y la de Marcos 12:29, y estas que estoy dando, donde habla de la Trinidad, no valen. No, las dos valen. Las dos son verdad. Por lo tanto, Dios es uno y es trino, hermano. Le he demostrado con la Biblia que es así. Vamos a hacer una oración de acción de gracias a Dios por esta revelación. Espero que le haya entendido el tema, que le haya gustado. Déjanos tu comentario allí, que yo te responderé en la medida de lo posible tu comentario, que nos ayuda pues a crecer en el canal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por todo lo que nos mostraste hoy sobre la Santísima Trinidad. Bendito seas por siempre, y que ilumines a estos hermanos y nos ayudes a crecer más en la fe, y que tengamos fe en tu palabra y creamos lo que tú nos enseñas a través de tu Santa Iglesia y tu palabra. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Suscríbete al canal, dale me gusta a la campanita, defiende tu fe, Pedro Esa. Suscríbete allí, hermano, y también estamos en Facebook, en Apologética Defensa de la Fe. Hermanos, que Dios me lo bendiga.